Buenos días, hermanos. Los saludo hoy 6 de junio, mes de los padres. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17:5. Le doy la bienvenida a este tiempo de comunión de los domingos en la mañana, donde meditaremos en los patriarcas. Recibamos con alegría impartición de la vida de Dios por medio de la predicación de la palabra. Estemos muy atentos al tema Adán a Noé. Buenos días, hermanos. Vamos a concentrarnos en la palabra. El enfoque que tenemos para estos 3 domingos de junio es sobre los patriarcas. El último domingo lo dejamos aparte para una celebración, un homenaje especial para los padres. Vamos a ver entonces los patriarcas y le invito a que iniciemos mirando desde Adán. Y vamos a procurar en esta mañana mirar esos patriarcas desde Adán hasta Noé. Oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este día. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos esta oportunidad de estar en comunión, Señor, de exaltar tu nombre, de bendecir tu nombre. Gracias por el fluir de esa vida tuya, esa vida en resurrección, Señor, que nos llena, nos alimenta, nos nutre, nos empodera. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tus cuidados. Gracias por sanarnos, gracias por consolarnos, por levantarnos. Nuestro corazón está abierto para ti. Deseamos que envíes tu luz y tu verdad. Háblanos, Señor, guíanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Abramos nuestras Biblias, hermanos, inicialmente en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Mientras nos ubicamos allí en Génesis 1, quiero recordarles que acerca de los patriarcas hemos hablado en otras ocasiones. Hemos mencionado algunas cosas. Lo primero que mencionamos acerca de los patriarcas fue acerca de las dispensaciones. Y una de las dispensaciones precisamente la hemos llamado o la han llamado así, patriarcas. Esa dispensación de los patriarcas va desde Adán hasta Moisés. Y con Moisés arranca la dispensación de la ley que va hasta la venida del Señor Jesús. Y desde la primera venida del Señor Jesús hasta su segunda venida, entonces viene la dispensación de la gracia. Con la segunda venida del Señor Jesús, hasta cielo nuevo y tierra nueva, está la dispensación del milenio. Y de ahí en adelante, la eternidad en cielo nuevo y tierra nueva. Así que hemos mencionado a los patriarcas cuando hablamos de las dispensaciones. La primera dispensación se llama así, los patriarcas. También hablamos de los patriarcas hace 21 días cuando hablamos de la mujer vestida del sol que nos presenta Apocalipsis capítulo 12. Hablamos de esa diadema o esa corona de estrellas que tiene esa mujer en su cabeza y hablamos que eran los patriarcas y dijimos la razón de eso. Esas son las dos cosas que de pronto hemos mencionado, seguramente algunas otras, pero recuerdo esas dos. Hoy vamos a mirar quiénes son esos patriarcas, por qué es tan importante considerarlos y tengamos presente que Génesis es un semillero. Génesis nos brinda muchas semillas que se desarrollan a lo largo de toda la historia de la raza humana. A lo largo de toda la Biblia vemos el crecimiento, el desarrollo de esas semillas, el fruto que da esas semillas. Son principios fundamentales que debemos tener en cuenta. Y en este junio, que es el mes de los padres, vamos a mirar muchos aspectos de la paternidad que nos ofrece Génesis. Vamos entonces a Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis 1:26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este es el propósito de Dios para crear al hombre. Lo hemos considerado en muchas ocasiones y aquí vemos a Adán. Aquí es el principio.
Ahí crea Dios al hombre y hay un consenso en la Trinidad. Mire tan hermoso que dice, el pastor Ariel nos ha hablado de esto en otras ocasiones, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ellos hicieron una junta en la Trinidad para ponerse de acuerdo. No fue algo como tan espontáneo, como tan común, como sucede en los otros episodios cuando se menciona lo que el Señor fue creando, sino que fue algo adrede, algo a propósito. Se reunieron y se pusieron de acuerdo en hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Quiero decirles, como en otras ocasiones, la imagen tiene que ver con algo interno y la semejanza tiene que ver con algo externo. Cuando tenemos la imagen de Dios internamente, eso se va desarrollando, que tiene mucho que ver con el tema de Jóvenes con Propósito para este mes de junio, la transformación. Hay una transformación que permite evidenciar esa imagen de una manera externa, y cuando se evidencia la imagen de Dios en una manera externa, entonces estamos hablando de la semejanza. Imagen y semejanza. El deseo de Dios es que el hombre, a su imagen y semejanza, gobierne la tierra, tenga el señorío, el gobierno sobre la tierra. Eso es lo que vemos en Génesis 1:26, y quiero que ahora miremos el verso 31. El verso 31 del mismo capítulo 1 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. En el día sexto fue la creación del hombre. Y algo muy hermoso de ese verso 31 es que dice, y he aquí que era bueno en gran manera. Ninguna de las veces anteriores el Señor expresó que era bueno en gran manera, solamente dijo que era bueno. Cada vez que creaba algo, lo miraba y lo consideraba y tenía una conclusión. Vio que era bueno, excepto con lo que creó el segundo día, por las razones que la mayoría en Getsemaní ya saben. Si tú eres una persona que no sabe qué es o no lo recuerdas, te animo a que lo investigues en esta semana. El segundo día el Señor creó algo, pero no dijo que era bueno. Los demás días dijo que era bueno, excepto cuando crea al hombre, dice algo superior. Dice, y he aquí que era bueno en gran manera. La creación del hombre fue la máxima expresión de la creación de Dios. Así que tú eres la máxima expresión de la creación de Dios. Y las personas que están a tu lado, las personas que te aman y las que te odian también, las que piensan como tú y las que no también. Por eso es tan triste para Dios, y para nosotros debe serlo también, lo que está sucediendo en nuestra nación, lo que está sucediendo en nuestra ciudad, que entre nosotros nos estamos matando. Estamos destruyendo la máxima obra de la creación de Dios. Esto es una locura. Las tinieblas han ganado mucha ventaja. Y algunos no han matado, pero se satisfacen, gozan de esas muertes o se llenan de rabia. Unos se alegran, otros se llenan de rabia. Y ambas cosas tienen que ser presentadas delante del Señor, porque nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza suya con el propósito de tener un gobierno. Y los primeros que tenemos que ser gobernados somos nosotros mismos. Así que apreciemos la creación de Dios, apreciemos la máxima creación de Dios, que fue el ser humano. Vamos por favor al capítulo siguiente, Génesis capítulo 2, versículo 3, dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mira, tan importante. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Cuál es la razón? Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Reposó, descansó. O sea, ¿se fatigó Dios? ¿Se agotó? ¿Se cansó y por eso tuvo que reposar, por eso tuvo que descansar? Este concepto de reposo, de descanso, es muy importante y no tiene que ver con una relajación física. Sí puede provocar una relajación física, pero no es el sentido de este reposo o de este descanso de Dios. El descanso o el reposo de Dios es algo distinto, es una satisfacción. Cuando Dios crea todo y ve que es bueno en gran manera, cuando termina su obra,
entonces él puede reposar, él encuentra sosiego, encuentra descanso. Él entonces descansa y santifica ese día séptimo. Note, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, que primero crea al hombre y después sí reposa. Después sí viene el día de reposo. Después sí viene ese día que él santifica para reposar, para descansar. De tal manera que aquí vemos esa semilla, ese concepto fundamental del día de reposo. No es el reposo que hablan las religiones falsas. No es el reposo del que hablan las religiones judaizantes. El reposo de Dios es otra cosa. Es una satisfacción mutua de Dios y el hombre. Dios y el hombre juntos, descansando, reposando, recreándose mutuamente. Dios no reposó antes, reposó después de haber hecho al hombre. Lo primero que encuentra el hombre, el primer día que estrena el hombre, no es un día de trabajo, no es un día de estar laborando, de estar obrando, sino un día de estar reposando, de estar recreándose con Dios. De tal manera que, querido hermano, querido joven, antes de ir a buscar el sustento, antes de ir a trabajar, tienes que reposar, tienes que tener un disfrute de Dios. La prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia. De ahí en adelante todo va a ser añadido. Lo primero que el hombre tiene por delante es el reposo. Dios pone por delante del hombre primeramente el reposo, ese descanso, esa satisfacción mutua, Dios y hombre. Nosotros los satisfacemos a Él y Dios nos satisface a nosotros. Somos uno con el Señor. Ese es el reposo. Tenemos que lograrlo. De lo contrario, toda nuestra vida va a ser de cansancio, de fatiga y sin fruto, sin resultado. Hagamos las cosas como el Señor las diseñó y las vamos a disfrutar a plenitud. Sigamos mirando semillas de este precioso libro de Génesis. Con Adán, en versículo 8 y 9, Génesis 2, verso 8 y 9 dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que pone al hombre que creó en el huerto del Edén y lo pone frente a unos árboles deliciosos, árboles para que él se alimente. Y entre esos había dos árboles que son mencionados aquí. Dice que el árbol de la vida y también dice el árbol de la ciencia del bien y del mal. Un poco más adelante, versos 16 y 17, encontramos Génesis 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí hay un principio muy importante, queridos hermanos, y es el principio o el concepto de el libre albedrío. Dios pone delante del hombre, literalmente pone delante del hombre el bien y el mal, la vida y la muerte. Así tal cual como el Señor se lo dice al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 30. He puesto delante de ti el bien y el mal. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Y le sugiere, escoge la vida, amando al Señor. Y eso es lo que debió hacer Adán. Adán y Eva debieron escoger el árbol de la vida. Era permitido comer ese árbol. Cuando Dios le dice, no puede comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no puede comer. Le dice claramente en el versículo número 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Al decirle esto, lo que está haciendo el Señor es insinuándole que del árbol de la vida sí coma. Pero impresionante que el hombre no comió. Adán no comió del árbol de la vida, sino del árbol de la ciencia del bien y del mal, como lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Así que allí, queridos hermanos, empieza en el capítulo 2 de Génesis dos líneas que van hasta Apocalipsis. Desde Génesis a Apocalipsis. Son dos líneas distintas. Una línea que tiene que ver con el árbol de la vida y otra línea que tiene que ver con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es importantísimo este principio para que no nos dejemos confundir, no nos dejemos manipular.
Mira, nos manipulan por las redes sociales. Antes nos manipulaban en los medios de comunicación, con los noticieros. Entonces ahora nos volvemos muy intelectuales. No vemos noticieros porque nos manipulan. Pero nos dejamos manipular por el Facebook, por las demás redes sociales. Así que no nos dejemos manipular por nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mirar estos conceptos, estos fundamentos, estas semillas. Hacer lo que debemos hacer. Adán debió comer del árbol de la vida y no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Querido hermano, tú no tienes que acercarte al árbol de la ciencia del bien y del mal. Tú no tienes que estar a toda hora definiendo esto es bueno, esto es malo, esto me parece bien, esto me parece mal. Parece ilógico, pero no debemos hacerlo. ¿Por qué nos parece ilógico? Porque como ya comimos de ese árbol y quedamos contaminados. Entonces, ¿qué es lo que no es lógico, pero lo correcto, lo que debemos hacer? Comer del árbol de la vida. Ir delante de Dios y decirle, Señor, mira lo que está pasando en mi país, mira lo que está pasando en mi ciudad, mira lo que está pasando en mi familia, mira lo que está pasando en mi corazón, mira lo que está pasando en mi matrimonio, mira lo que está pasando con mis hijos, con mis padres, con mis vecinos, etc. Mira lo que está pasando con mis finanzas. ¿Qué debo hacer? Tenemos que ir al árbol de la vida. Y podemos tener muy buenas ideas, muy buenas nociones, buenos conceptos, mucha academia, mucha formación, mucha ciencia. Porque hemos ido al árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero debemos hacer eso a un lado e ir delante de Dios, ponernos en dependencia de Dios. Ahí hay un principio que va hasta Apocalipsis, como les he dicho. ¿Tú qué principio vas a tomar? ¿El principio del árbol de la vida o el principio del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Vas a razonar y tú vas a decidir qué hacer? ¿O vas a consultar todo con Dios? ¿Vas a ser autosuficiente o vas a depender completamente de Dios? Te quiero decir, este principio tiene un fin. El fin del árbol de la vida es la vida. El fin del árbol de la ciencia del bien y del mal es la muerte. Y aunque no se llame árbol de la muerte, el fin es de muerte. Las personas, ¿por qué van a resultar en el lago de fuego por la eternidad? ¿Cuál es la razón? No es porque mataron, no es porque violaron, no es porque robaron, no es por nada de esto. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Es porque menospreciaron el árbol de la vida y siempre estuvieron en la línea del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que vemos que el fin del árbol de la vida es vida, vida eterna. Y el fin del árbol de la ciencia del bien y del mal es muerte, muerte eterna. Sigamos mirando estos fundamentos, esas semillas que nos ofrece Génesis con Adán. Vamos al capítulo 3. Génesis capítulo 3, verso número 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ellos comen del árbol prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Consecuencia, la muerte espiritual. Muerte espiritual porque luego vemos que ellos salen con vida del Edén e incluso tienen hijos, lo vemos en el capítulo siguiente y también en el otro, en el capítulo 5 de Génesis, pero también vemos que ellos mueren. Así que lo inmediato fue una muerte espiritual, pero luego también se manifestó la muerte física. Esa muerte es la consecuencia del pecado. ¿Qué pecado? La desobediencia. ¿Desobediencia de qué? El Señor les dijo, de este fruto no pueden comer. La desobediencia es pecado. El pecado trae como consecuencia, como pago, la muerte. Así que ellos quedaron bajo condenación de muerte a la altura de Génesis capítulo 3, verso 6. Ellos esperaban la muerte, por eso se esconden de Dios. El Señor se está paseando como siempre y iba a saludar, ¿dónde están los muchachos? Que no los veo, estaban escondidos. Cuando los llama a cada uno, lo que hemos charlado en otras ocasiones, entonces ellos están esperando es la sentencia, que el Señor ejecute la sentencia de muerte sobre ellos. Pero el Señor les da otra oportunidad. Así como tú y yo, que por el pecado quedamos sentenciados a muerte, el Señor no ejecuta inmediatamente ese juicio,
sino que nos da otra oportunidad. Esa oportunidad tiene nombre propio. Esa oportunidad se llama Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es una oportunidad para el hombre y por primera vez es predicado el Evangelio aquí en Génesis capítulo 3. En resumen, está el versículo 15 que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La disensión, la disputa, la enemistad entre la serpiente y la mujer, que ya hemos visto quién es esa mujer, no solamente es el pueblo de Dios, es la iglesia, luego la mujer vestida del sol y luego la nueva Jerusalén. Es el pueblo de Dios. Hay una enemistad desde aquí, desde Génesis capítulo 3, enemistad también entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Esto lo que está hablando es el Evangelio. Y mira que habla de una herida fulminante en la cabeza. La simiente de la mujer va a herir a Satanás en la cabeza. Satanás solamente logrará herir el talón del Señor Jesús. Eso lo conocemos. Ese es el Evangelio. Ya se predicó el Evangelio. No quiere decir que sean salvos. Eso es algo que todo el mundo tiene que tener claro. Porque el Señor es amor y porque ha ofrecido vida eterna, no quiere decir que todo el mundo tiene vida eterna. Ese solamente es la oferta, ese solamente es el anuncio del Evangelio. Pero el ser humano tiene que recogerlo, tiene que aceptarlo, tiene que recibirlo, tiene que reaccionar, tiene que responder con fe. Y vemos que Adán respondió con fe. ¿En qué lo vemos? En esa declaración tan bonita que hace en el verso 20. Dice el verso 20 de Génesis capítulo 3: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Ya no están sentenciados a muerte? Sí, pero está el Evangelio. Y el Señor ha hecho una promesa que iba a tener una simiente y Adán creyó. ¿Y cómo vemos que creyó? Claro, le está diciendo a Eva, le puso nombre, madre de los vivientes. No le dijo ni siquiera de los mortales. No le dijo, estás muerta, estamos fritos, estamos muertos. No, le dijo madre de los vivientes. Así que creyó ese Evangelio. Y ellos creen el Evangelio y más adelante también vemos cómo Eva, que escuchó ese Evangelio, también creyó. Hasta aquí quedamos entonces nuestra parte de patriarcas con Adán. Avancemos a ver qué otro patriarca hay. Cuando hablamos de patriarca estamos hablando de padres, estamos hablando de los padres nuestros, unos padres que vienen hasta nosotros en una línea descendiente. Nosotros somos descendientes de estos padres, ellos son los patriarcas, patriarcas del pueblo de Dios, patriarcas de ese pueblo que Dios inició con Adán, que tuvo unos problemas. De eso vamos a hablar estos domingos. Ya vimos a Adán, vamos entonces ahora a Génesis capítulo 4, miremos versículo número 1 al 5. Génesis capítulo 4, verso 1 al 5 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Una pausita allí para decirles o recordarles que Caín significa adquirir, porque dijo he adquirido. Y ella pensó, según la manera como lo presenta aquí la palabra, ella dijo, el Señor me prometió una simiente. Esta es la simiente. Este niño tan lindo, mire, Caín tan lindo, he adquirido varón. El Señor me prometió simiente. Esta es la simiente. Esta es la simiente. Aquí está la salvación. Ay, madre, cuidado con los hijos. Usted le parece muy lindo a su hijo. Ojo, que a Eva también le parecía muy lindo Caín y pensó que esa era la simiente que el Señor le había prometido. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios cómo el Señor Jesús era esa simiente. Nosotros vemos que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento, particularmente el cumplimiento de las promesas. Y la primera promesa que nosotros vemos en la Biblia está allí en Génesis capítulo 3, verso 15, que nos habla de esa simiente. Eva dijo, ay, este es el bebé, esta es la simiente, he adquirido varón, se puso feliz. Ay, no sabía qué muchachito tan travieso que había tenido. Versículo número 2. Después dio a luz a su hermano Abel
y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue el labrador de la tierra. Y también voy a hacer una pausita allí. Casi no se menciona, pero Abel también tiene un significado. Abel significa, ese nombre, Abel significa vanidad, efímero, vano, o sea, de corta duración. Y mire que es vanidad no porque tuvo poco tiempo de vida, porque lo asesinaron, no por eso. Pienso que también tiene que ver, pero no solamente por eso, sino por lo vano, por la fragilidad. Dice entonces que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Muy interesante. Y recordemos que al estar aquí en Génesis tenemos que estar pendiente de las semillas. Esas profesiones de ellos son semillas. ¿A qué te dedicas tú? ¿Tú eres labrador de la tierra o tú eres pastor de ovejas? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué significa eso? ¿De qué estamos hablando aquí? Caín fue el labrador de la tierra. ¿Para qué le servía labrar la tierra? Hoy para sacar la yuquita, la papita, el plátano, los tomates, las fresas. ¡Qué ricas! Para comer, para alimentarse, su sustento. Muy pillín, muy inteligente. No solamente era travieso, era inteligente Caín. Y Abel, ay, Abel, bien puesto de nombre, vanidad. ¿A qué se dedicó? Pastor de ovejas. Y usted dirá, claro, la oveja también porque se la puede comer. Quiero recordarle o decirle, si no lo sabe, que todavía no podían comer animales. Solamente desde Génesis capítulo 9, que lo vamos a ver más adelante, se podía comer animales. Pero hasta esa altura solamente podían comer vegetales. Todo lo que fuera del reino vegetal. Pero animales no. No podían comer animales. Así que esas ovejas las cuidaba, las engordaba, las mantenía muy bien, pero no para comérselas. Las ovejas, desde el capítulo anterior, vemos que son para ofrecérselas al Señor en sacrificio. Y eso tiene una relación, obviamente, con la redención. ¿Y quién le enseñó todo esto a Abel? Pues los papás. Les había dicho que Eva también creyó y que había una evidencia. La evidencia es acá en el versículo número 1, cuando tiene a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ella dijo: este es el cumplimiento de la promesa. Ella creyó también. Adán y Eva creyeron. Y qué bueno que los padres crean el evangelio de primeritos y se lo enseñen a los hijos. Los hijos tienen que escuchar el evangelio. Lo pueden escuchar por un amiguito, por la televisión, por otras personas, pero qué bueno que lo escuchen por los padres. Y posiblemente algunos no tuvieron esa fortuna, sino que les tuvieron que compartir antes a los padres. Pues qué bendición. Pero ya que tú, querido padre y querida madre, ya que ustedes conocen del Señor, hablen la palabra de Dios a los hijos. Puede ser que ellos sepan más Biblia, no importa. Ustedes son la autoridad, la cobertura sobre ellos y pueden bendecirlos hablando las escrituras. Hablen las escrituras, enseñen, recuerden lo que vimos en la prédica hace 8 días, la prédica del miércoles, la prédica del ayuno. Consultemos, yo les invito a que miremos las prédicas en YouTube. Qué bueno, un plan de familia. Vamos a tomarnos un chocolate y vamos a volver a escuchar la prédica de los patriarcas, la de las dispensaciones, por ejemplo. Y recuerde, aproveche para darle me gusta. ¿Para qué es eso de darle me gusta? Para que se promocione la prédica, para que llegue a más personas. Así que es muy importante que los padres hablen la palabra. Adán y Eva hablaron la palabra a los hijos, ellos la escucharon. Uno de ellos, Abel, la creyó y el otro no la creyó. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. Sigamos leyendo porque es hasta el versículo 5 que les dije. Dice, versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Qué iniciativa tan bonita la de Caín, traer una ofrenda al Señor. Muy bien por Caín. Versículo número 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó
su semblante. ¡Qué horror! Y entonces esa buena iniciativa de Caín no sirvió porque Dios no lo miró con agrado ni a él ni a su ofrenda. En cambio, a Abel y a la ofrenda de Abel sí. No le gustó la ofrenda de Caín, pero sí le gustó la ofrenda de Abel. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón? Vuelve y juega la misma pregunta. ¿A qué te dedicas? ¿En qué enfocas tu vida? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Eres maestro? ¿Eres conductor? ¿Eres vendedor? ¿Eres albañil? ¿Eres carpintero? ¿Eres policía? ¿Eres político? ¿A qué te dedicas? Podemos tener muchas profesiones, pero la dedicación, el enfoque, ¿cuál es? ¿Cultivar la tierra? Es decir, solamente pensar en tu sustento. ¿O pastorear ovejas? Es decir, cuidar las ovejas del Señor. ¿Tú cuidas las ovejas del Señor? Tú dirás, no, pues que el pastor es uno que usa una corbatica naranja. Todo el que ame al Señor Jesús debe ayudar a cuidar las ovejas. Ese es un principio que lo vemos con la experiencia que tuvo Pedro con el Señor Jesús. Todo el que ame al Señor debe amar y cuidar las ovejas. Tú y yo debemos enfocar nuestras vidas en el cuidado, en el pastoreo de las ovejas. Anima a tus amigos, ora por tus amigos, comparte la palabra con tus amigos, dale buen ejemplo a tus amigos. Esa es la manera de cuidarnos entre todos. Yo soy un pastor, pero soy una oveja y tú me puedes ayudar también como ovejas. Somos ovejas que nos ayudamos. El apóstol Pablo nos habla acerca del cuerpo y cómo los miembros del cuerpo se ayudan y se edifican mutuamente en amor. Esa es la idea. Eso es lo que el Señor quiere. Acá hay un principio muy importante. El enfoque de la vida de Abel fue para agradar a Dios. El enfoque de la vida de Caín fue para agradarse a sí mismo, para satisfacerse a sí mismo. Con una oveja, Abel no se podía satisfacer. Con el producto de la tierra, Caín sí se podía satisfacer. Con el producto de la tierra, Caín no podía satisfacer a Dios. Con las ovejas, Abel sí podía satisfacer a Dios. Piensa en la satisfacción de Dios. Piensa en la gloria de Dios. Piensa en honrar a Dios. Piensa en cuidar las ovejas. Enfócate. Si estás estudiando, si estás trabajando, si eres un conductor, si eres un vendedor, si eres un comerciante, todo lo que estés haciendo, enfócate en el cuidado de las ovejas del Señor. Esa fue la vida de Abel y esa fue la vida de Caín. Por eso ellos traen el producto de su trabajo y dependiendo del enfoque de la vida de cada uno, es si agrada o no agrada esa ofrenda al Señor. No es que des mucha plata o poca plata. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Ese es el principio reinante aquí. Hemos visto entonces otro patriarca muy importante aquí. No se trata de Caín, se trata de Abel. Porque Caín escogió su propio camino. Mira que él sí trajo una ofrenda, pero a su estilo, a su manera. No hagas las cosas, no ames a Dios a tu estilo. ¿Tú eres muy auténtico, muy original? No, Dios sabe que yo soy así. Yo no le digo amado Jesús, yo le digo amado Chuchito. Porque yo soy así. Quiero decirte, cuando nos portamos así, no sabemos ni dónde estamos parados. No ames a Dios, no honres a Dios, no sigas a Dios, no adores a Dios, no le lleves ofrenda a Dios de acuerdo a tu estilo, sino que mira los diseños de Dios, mira lo que le agrada a Él, mira el principio de Abel. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Eso nos muestra que Abel creyó por la fe. O sea, ¿qué creyó? ¿Qué creyó? La palabra. ¿Y quién le dio esa palabra? Los papás. ¿Y los papás de quién la recibieron? De Dios. Abel creyó y por eso ofreció más excelente sacrificio que Caín. Seguimos entonces esa línea. Adán, ahora Abel.
Pero Abel fue asesinado por su hermano Caín. Qué terrible historia. Vamos a mirar, por favor, aquí mismo en el capítulo 4 de Génesis, verso 25 y 26. Génesis 4, verso 25 y 26 dice: Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Así que Set es un nombre que significa sustitución. Un sustituto porque Abel había sido asesinado por su hermano Caín. Eso lo dijo Eva. Y fue un nombre muy adecuado, Set. Versículo 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Ese Enós también tiene un significado. Ese nombre Enós significa frágil. Somos frágiles. Mira, Set se dio cuenta de la fragilidad. Había escuchado atentamente a sus padres sobre el evangelio, sobre la caída de ellos y sobre lo que hizo Caín. Él ya se había dado cuenta. Además, hay algo muy especial que debemos señalar aquí, justo aquí, y es que la situación de Adán era una, antes del pecado, y después del pecado otra. Esa otra situación después del pecado fue igual para toda la descendencia humana, incluyendo para Abel, incluyendo para ti, incluyendo para mí. ¿Cuál es la situación? Que Adán tuvo que lidiar con el pecado, pero el pecado fuera de él. Pero luego que come el fruto, literalmente él fue inyectado de veneno por la serpiente, y entonces ahora el pecado empezó a vivir dentro de él. Y por el pecado entró a ese hombre, el pecado entró a Adán, y entonces por Adán entró el pecado a toda la raza humana, incluyendo a Abel, incluyendo a Caín, incluyendo a Set, incluyendo a Enós, que ahora lo presenta aquí la palabra de Dios, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, incluyendo tus hijos, tu bebé, tan lindo tu bebé, pero descendiente de Adán, por constitución pecador. ¿Por qué? Porque el pecado, como lo enseña el apóstol Pablo en Romanos 7, vive en él, dentro de su cuerpo. Así que desde la caída del hombre en adelante, el pecado ya estaba adentro y ellos tuvieron que lidiar con un pecado ya adentro de ellos. Así le tocó a Abel, así le tocó a Caín, así le tocó a Set. Y Set se da cuenta, dijo, uy, a mis papás lo que les pasó y lo que le pasó a mi hermano mayor, no, que somos frágiles. Y cuando tiene un hijo, le pone ese nombre, Enós, que significa frágil. Yo me imagino diciendo, frágil, ayúdame a verificar el sonido para el video. Pero así lo llamó, frágil. Y es muy importante reconocer nuestra fragilidad, queridos hermanos. Mira lo que dice el versículo 26, la segunda parte. Dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Cuando tú y yo podemos darnos cuenta y podemos reconocer nuestra debilidad, nuestra fragilidad, entonces no vamos a tener demora en invocar el nombre del Señor. Cuando invocamos el nombre del Señor, Él viene en nuestro auxilio. Hermano, es un reflejo que tenemos. Mira, cuando sientes que te vas a caer, estás en una escalera, de pronto haciendo alguna reparación. Saben, yo nunca me he caído de una escalera haciendo una reparación, yo soy muy cuidadoso. Bueno, pero estás haciendo una reparación y te vas a caer. Y de pronto hay un reflejo, de pronto no en todos, pero yo creo que en la mayoría hay un reflejo de decir ¿qué expresión decimos? Ojalá la ley de la gravedad no me haga azotar tanto. No, eso no decimos. No pensamos en la gravedad, ni siquiera pensamos, pero exclamamos, es un reflejo. Decimos generalmente, ¡Dios mío! Es una exclamación.
¿Y para qué lo hacemos? Es un reflejo y bien hecho, buen reflejo. Estamos bien de reflejos, porque eso es lo que tenemos que hacer en nuestra debilidad. Eso es lo que tenemos que hacer, invocar el nombre del Señor. Hermanos, cuando vemos nuestra nación, lo frágil que es, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Salir corriendo a hacer lo que todo el mundo hace? No, ciertamente no. Tenemos que reconocer que somos enos. Tú eres un enos y yo soy un enos. Colombia, somos enos, somos frágiles. Tenemos que invocar el nombre del Señor. Y eso es lo que hemos hecho. Getsemaní se ha unido en unos tiempos extras de comunión para invocar el nombre del Señor. Porque somos frágiles. Le hemos dicho, Señor, no sabemos ni qué hacer. Ayúdanos, líbranos, sálvanos. Quita esta ceguera, quita este odio, quita esta maldad, quita esta mortandad. Y seguimos en esa intercesión, seguimos en ese clamor. Hemos orado por los hermanos que han estado al borde de la muerte. Sí que nos hemos visto frágiles, pero cuando reconocemos esa fragilidad es que podemos invocar el nombre del Señor. Nosotros podemos ser frágiles, pero tercos, obstinados, soberbios, orgullosos, duros de servir y no doblegarnos delante del Señor para invocar su nombre. Ojalá que tú seas más tierno, más noble y reconozcas tu fragilidad. Cuando no oramos es que no reconocemos nuestra fragilidad, pensamos que lo podemos hacer. Salimos corriendo a trabajar, salimos corriendo a estudiar, salimos corriendo a nuestros compromisos y no invocamos antes el nombre del Señor. Termina este capítulo 4 diciendo: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Por eso tenemos a Adán, tenemos a Abel como patriarca, también tenemos a Sed como patriarca y también a Enos, muy especial Enos, porque desde ahí es que se empieza a invocar el nombre del Señor, desde Enos. Vamos ahora al capítulo siguiente, Génesis capítulo 5, y miremos los 3 primeros versículos. Génesis 5, verso 1 al 3, dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Nota que aquí ya no dice Caín y Abel, sino Set. Porque la idea que tiene el pasaje, la intención del Espíritu aquí, es mostrarnos una línea de vida, una línea de los patriarcas. Adán, sí, estuvo Abel, pero murió, entonces viene Set para sustituirlo, y luego le nace Enos, y sigue. Aquí en el capítulo 5, queridos hermanos, usted puede ver la generación, todas esas generaciones, porque son varias, toda esa descendencia que le sirvió al Señor, que honró al Señor. Esa es una línea de vida, la que vemos en el capítulo 5. En el capítulo 4 vemos primordialmente una línea de muerte, una línea que siguió el árbol de la ciencia del bien y del mal, la línea de Adán, que hicieron muchas cosas interesantes, pero no le sirvieron al Señor. Usted puede comparar capítulo 4 y capítulo 5, y los del capítulo 4 hicieron cosas asombrosas. Capítulo 5 hicieron cosas simples, pero poderosas. ¿Por qué? Porque le sirvieron al Señor. Sigue esa línea muy especial. Le recomiendo que haga la comparación de esos 2 capítulos, que los lea en oración y los compare. Vamos al versículo 18 al 24 de este capítulo 5. Dice: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Siempre dice: vivió, engendró, murió. Vivió, engendró, murió. Es como esa rutina. Viven, engendran, mueren. Pero Dios los mandó a eso, a vivir, a reproducirse
y a morir como consecuencia del pecado que han cometido. Esa es la línea que vemos en ese capítulo 5. Ellos le sirvieron al Señor porque ellos fructificaron y hicieron lo que el Señor les pidió. Verso 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ay, ¿cómo así? No murió. En todos dicen murió, pero aquí no murió, sino que dice y desapareció porque le llevó Dios. Enoc, otro patriarca muy importante. Y aquí vemos nosotros un tipo del rapto de la iglesia. El pueblo de Dios ama el rapto de la iglesia. Por ahí escuché ayer una prédica, qué pesar de que prediquen sin Biblia, pero bueno, todavía sigue sucediendo. Y claro, cuando se predica sin Biblia se dice cualquier cantidad de cosas incorrectas. Para curarse en salud, pues hagamos una lectura de Biblia y ya. Pero ¿cómo vamos a hablar del rapto de la iglesia con la Biblia cerrada? Qué tristeza. Pero eso es un tipo de rapto de la iglesia. ¿Quieres que el Señor te lleve y que te lleve oportunamente y librarte de la gran tribulación? Camina con Dios como hizo Enoc. ¿Y cómo hizo Enoc para caminar con Dios? También en Hebreos 11 nos dice que es por la fe. Él agradó a Dios por la fe. Y luego dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que Enoc es un patriarca muy importante, de mucho ejemplo para nosotros. Por la fe podemos agradar a Dios y podemos caminar con Él de la mano. No vayas, no hagas nada sin Dios. Si vas a salir, entrar, hablar, callar, todo con Dios, todo con Dios. Él caminó con Dios y Él no murió. Dios se lo llevó. Ese es un patriarca muy importante. Miremos también versículo 28 a 32 de este mismo capítulo 5. Dice: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Vemos aquí el nacimiento de Noé, un patriarca muy importante, y hasta aquí es que llega la prédica el día de hoy, hasta Noé. Y mira el nombre de Noé, lo que significa. Dice que este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Trabajo, obra de nuestras manos. El alivio de la obra, del trabajo, de la obra de nuestras manos tiene que ver con gracia. Está relacionado con gracia. Así que Noé tiene una relación con la gracia. Este nos va a aliviar, dice. Ese es el significado de Noé. Consuelo o descanso, alivio. Vamos a mirar en Génesis capítulo 6, versos 5 al 8. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Qué triste que se arrepintió Dios de habernos hecho. Versos 7 y 8. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Enojado el Señor, decepcionado, arrepentido de haber hecho al hombre. Voy a acabar con todos, hasta con los animales. Viene esa línea así, pero el verso 8 cambia. El pero es un contraste. Dice, pero
Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y eso está relacionado con el significado del nombre de Noé. Descanso, alivio, gracia. Eso fue lo que Noé halló. Gracia delante de los ojos de Dios. Ya sabemos lo que sucedió. Noé y su familia pudieron entrar al arca que él mismo construyó y salvarse. Dios tenía ese patriarca para algo muy importante. Viene el diluvio, todo se inundó, todos murieron menos los animales que estaban en el arca, Noé y su familia. Y luego que termina de llover, baja el nivel del agua, ellos ya pueden bajar. Y miremos lo que nos dice la palabra en el capítulo 9, verso 1 al 6. Génesis 9, 1 al 6. Génesis 9, 1 al 6 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Mira lo parecido del origen, lo parecido de Génesis capítulo 1, verso 26. Lo mismo, los bendice, los mandó a fructificar y a tener señorío de la tierra y sus recursos. Vamos con el verso 3. Génesis 9:3 dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Les había dicho que antes no se podían comer las ovejas, por ejemplo. Abel no podía criar las ovejas para comérselas. Pero desde Génesis capítulo 9, versos 3 y 4, el Señor les dice: así como había hecho con las legumbres y con las plantas, así mismo, dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Y le hace una advertencia en el verso 4, pero que no se vaya a comer la sangre de los animales. Así que desde Génesis 9 es que se puede comer, es que el hombre puede comer animales. Versículo número 5, Génesis 9, verso 5 y verso 6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Y el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Nota aquí que ya hay un gobierno del hombre sobre el hombre. Mira, por decirlo de una manera un poco fea, a Abel lo mataron y muerto se quedó. ¿Y quién tenía que vengarlo? ¿Quién tenía que matar a Caín? No, todo lo contrario. El Señor puso una norma que a Caín no lo podía matar. Hay una maldición para eso. Pero aquí en el capítulo 9 cambia la cosa. Aquí ya viene un gobierno no solamente del hombre sobre la tierra y sus recursos, sino un gobierno del hombre sobre el hombre. Y si el hombre mataba, entonces tenía que pagar con su propia vida. Aquí ya no está el gobierno directo de Dios, sino que empieza el gobierno del hombre sobre el hombre. Aquí empiezan los gobiernos. Y ese es un nuevo comienzo. Ese es un nuevo comienzo para la humanidad. Sin embargo, vemos el fracaso que tuvo Noé. Aquí vemos el fracaso que tuvo Noé. ¿En qué? Recuerden que él cultivó unas uvas, hizo vino y se emborrachó. Y luego el asunto de la desnudez. Él tenía que gobernar sobre un grupo de personas, pero entre esas personas él mismo debía gobernarse. Y no se gobernó a sí mismo. Así que fracasó el gobierno del hombre. Eso dio como resultado muchas cosas terribles que llegan hasta el capítulo 11, que nos compete para el próximo domingo si el Señor nos da esta ocasión. Pero antes de terminar hoy, quiero que miremos que como resultado de este fracaso del hombre, del gobierno del hombre, en este nuevo comienzo hay un fracaso nuevamente del hombre. Miremos en el capítulo 10 los versos 31 al 32. Génesis 10, versos 31 al 32 dice: estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras,
en sus naciones. Vimos un tiempo atrás el origen de las naciones. Aquí está el origen de las naciones en Génesis capítulo 9 y capítulo 10. Hay una diferencia, dice, los hijos de Sem por sus familias, sus lenguas, sus tierras y sus naciones. Mira esas 4 diferenciaciones. Familias, lenguas, tierras y naciones. Empiezan muchas familias, empiezan a hablar distintas lenguas, empiezan a ubicarse geográficamente en distintos lugares y luego ya da origen a las naciones. Lo enfatiza el verso 32 diciendo: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ahí queda clarito. De ahí salieron las naciones para toda la tierra después del diluvio. Algunos dicen: ¡ay, qué dicha, gloria a Dios! El origen de las naciones. Pues mira que ese origen de las naciones fue como un resultado de algo negativo, del fracaso mismo de Noé. Fue una persona muy importante de todas maneras, ese patriarca. Hemos visto hoy entonces desde Adán hasta Noé. Vamos a recordar esos patriarcas que vimos hoy. Vimos a Adán, luego Abel, luego Set, luego Enos, luego pasó un poco más de generaciones hasta llegar a Enoc, y luego vimos Noé. Espero que lo que hemos visto hoy de los patriarcas entre Adán y Noé nos haya servido como semillas, como fundamentos, principios para tener en cuenta en nuestro diario vivir. Les animo que estemos pendientes cada domingo de esta miniserie, Los Patriarcas. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por los principios que nos muestras. Gracias por enseñarnos los diseños, tus diseños. Ayúdanos a conocerlos, a apreciarlos, a respetarlos, a valorarlos, a enseñarlos a otros. Ayúdanos a poner en práctica diariamente estos principios. Ayúdanos a vivir para ti, a vivir para tu propósito, amado Dios, en el nombre de Jesús. Pido que cada persona que escucha esta palabra pueda meditar en ella, pueda releer en oración la Escritura y ganar más, alimentarse más de todos estos principios. Ayúdanos a poner en práctica todo esto, Señor. Guíanos por tu Espíritu para esto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por todas las cosas, Señor. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles, hermanos.